Buenos días, profesor. Buenos días, jóvenes. Son dos temas tabúes que nos pesan y que tenemos que ir limpiando. Así que en este... Buenos días, profesor. Mientras llegan sus compañeros, no se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat, y también no se olviden de marcar su asistencia en el aula virtual. Buenos días, profe. Buenos días, jóvenes. Profesor. ¿Y cómo están, jóvenes? Buenos días. Si conforme van ingresando, vayan colocando sus dos apellidos, sus dos nombres en el chat, y lo más importante, no se olviden de marcar su asistencia en el aula virtual. Todavía siguen ingresando. Bueno, jóvenes, entonces vámonos directamente a donde nos quedamos ayer. Ah, por cierto, ya les reduje el... Vamos primero con eso. Un rato, 10 minutos. Me equivoqué. Va a mirar para la otra caja, banda. Ahorita tiene miedo, ahorita. Les reduje los ejercicios, pero digamos que tampoco es que... O sea, sí reduje bastante. Lo que pasa es que como era bastante, no parece que estuviera reducido, pero sí, eran 50 ejercicios, entonces ahí yo calculo que se fue la mitad. Entonces quedaría el deber, ¿verdad? El deber se lo voy a tratar de subir así en Word. Tienen dos maneras de hacerlo. Una, lo pueden imprimir. Si ustedes gustan, lo pueden imprimir, ¿verdad? Y hacerlo a mano, y luego lo escanean y lo vuelven a subir escaneado en PDF, ¿verdad? Porque realmente es más rápido, más fácil y más práctico hacerlo a mano. Entonces, lo pueden hacer a mano, o si gustan, lo pueden hacer ahí mismo en computadora, pero ahí se van a demorar un poco más. Ya depende de ustedes, pero si gustan, lo pueden hacer a mano, ¿no? Entonces, ahí están los ejercicios, si se dan cuenta, ahí está 1, 2, 3, 5, entonces eso quiere decir que el 4 se fue, ¿verdad? 6, 7, el 8 no está, quiere decir que el 8 se fue, entonces yo igual de todas maneras dejé los números originales para ver qué fue lo que volé, ¿verdad? Entonces ahí ya van 2 menos, ¿verdad? Del 12 se salta al 16, entonces quiere decir que ahí hay 3 menos, ¿verdad? Del 16 al 20, entonces ahí también hay 3 menos. Entonces, sí, ¿no? Entonces, ahí quedó igual un poco grande, pero esto les va a dar destreza. Y tampoco son desarrollos muy elaborados, por ejemplo, el de aquí solamente es de pintar. Y como es de pintar, por eso yo digo, es más fácil para ustedes hacerlo a mano que escribirlo, ¿no?
Entonces, lo pueden imprimir, lo pueden hacer aquí mismo o no sé, ¿no? En todo caso, se los voy a compartir así en Word. Ustedes vean la manera más práctica de que lo puedan realizar. Y miren, y ahí ya se acabó, ¿no? Entonces, miren, ahí está el 50, no está, ¿verdad? Ahí falta el 46, 47, falta el 44, falta el 42, falta el 40. Entonces, ahí les saqué un poco de ejercicios que algunos ejercicios eran más difíciles, que tal vez ustedes no puedan demorar en hacerlo, y otros ejercicios eran como repetidos. Entonces, traté de dejarles los que eran un poco más fáciles, ¿sí? Entonces, este es el deber. Ya vamos a ver cómo lo puedo compartir. Ese va a ser el reto de hoy día, porque como yo casi no uso el Classroom, entonces no les doy razón o sea, todavía no sé cómo hacerlo. Asumo yo que sí de poder, pero todavía no puedo. Ya, entonces ahí me voy al Classroom de ustedes. Ahí estoy con el Classroom de ustedes, ¿verdad? Y allí ustedes tienen ese trabajito que era el día ese que no, creo que con ustedes no fue. Ya, ahí están las operaciones con conjunto, ese es como el calentamiento. Y por aquí está este deber de acá. Este aquí, para diferenciarlo, le vamos a poner teoría de conjuntos. Un jugador profesional juega más o menos a 10%, o sea, por ciento, no, sería 10 veces por jugador del mundo. Sí, no se escucha bien lo que están indicando. Yo aquí les Si lo que están hablando allí parece que estuvieran hablando en un walkie-talkie, no se escucha bien. Y ya, se sugiere realizar de manera individual. Y sería comparar. Este sería el plan de ataque, ¿no? Que todos trabajen de manera individual. Habrá algunos que no puedan hacerlos, entonces eso se lo dejan a algún otro compañero y todos se unen y todos ven cómo se realizan y eso sería lo bueno, ¿no? Eso sería lo bueno. Vamos a ver, aquí dice subir un archivo, ya. Entonces, como dicen en internet, ahí es donde entro yo. Entonces, vamos a ver si efectivamente se puede subir el archivo. Ya, aparentemente sí se pudo, entonces voy a crear la tarea. Y ya ustedes ya pueden verificar si efectivamente se abre el archivo, ¿no? Ya, entonces ahí está el archivo, me imagino yo que sí lo han de poder descargar. Como les digo, lo pueden imprimir, si ustedes gustan, lo imprimen y lo realizan a mano, no hay problema si lo realizan a mano, ¿verdad? Y si lo quieren hacer en computadora, tampoco hay problema si lo realizan en computadora. Entonces ya depende de ustedes, ¿no? O podrían hacer un mixto, es decir, algunas de estas son respuestas rápidas, entonces se puede escribir aquí mismo la respuesta, y otros de repente tienen resolución, entonces pueden tomar una foto y pegarlo en el documento suyo. Lo que sí les pido es de que, no me suban el archivo, sino el link del archivo, ¿sí? No me suban el archivo porque mi repositorio no va a soportar que ustedes me suban un archivo. Entonces súbanme el link del archivo, ¿verdad? Creen su propio repositorio, me suben el link del archivo y entonces ahí yo lo reviso y ahí en el mismo archivo, por favor, pongan los integrantes del grupo y su porcentaje de participación si ustedes desean, si ustedes desean especificar que algún compañero trabajó menos que otro, ¿no? Hasta ahí creo que estamos claros. Imagino yo que estamos bien. No sé si tengan alguna pregunta, inquietud, duda.
sería el momento de resolver. Profesor, disculpe para preguntar, ¿para cuándo es esto? Todos los deberes deberían de demorar 7 días. O sea, lo pongo hoy sábado, debería estar listo el siguiente sábado. Eso es lo que yo creo que debe hacer. Como de todas maneras los alumnos no se coordinen y todo eso, entonces la semana de plazo sería 2 semanas. Es decir, yo espero en 7 días, pero como los alumnos a veces tienen más contratiempos y organización y todo eso, entonces tienen una semana más, es decir, 2 semanas. Eso es lo que deberían de demorar. Ahora, yo personalmente no les pongo fecha límite, ¿verdad? Porque les doy esa libertad para que ustedes, jóvenes adultos, jóvenes inteligentes, se organicen y si tienen de repente mucho peso de una asignatura, entonces pueden organizarse de tal manera que dicen, esta semana me dedico a esta y la otra semana me dedico a la de acá, ¿no? Eso es lo que yo espero y yo esperaría que ese tiempo sea máximo de 2 semanas. Eso es lo que yo espero. Pero en la práctica, en la realidad, yo no sé si les hago un mal, porque los alumnos dicen, no, el profe dijo que tenemos tiempo indefinido, ¿verdad? Entonces dejan todo a última hora y a última hora ya se han olvidado o ya no se acuerdan o ya les da pereza o ya tienen 5 deberes acumulados. Entonces la motivación se va por los suelos, ¿no? Ustedes dicen, uy, tenemos 5 deberes y los deberes son pesados, entonces no, ya no hagamos nada. Y se van por los suelos. Entonces, de todas maneras, yo les doy esa carta abierta, o sea, les doy ese beneficio para que ustedes hagan las cosas con un poquito de conciencia, ¿verdad? Pero la fecha límite real es 2 semanas antes del examen. 2 semanas antes del examen, yo reviso todas las tareas, las califico, ¿verdad? Para ya tener las notas. Entonces, ese es el tiempo límite. 2 semanas antes del examen, creo que para el examen creo que estaremos tal vez a 1 mes. ¿Sí? Entonces tienen como 4 semanas para hacerlo el deber. ¿Sí? Entonces, no hay tiempo límite, pero mi consejo es háganlo en los 7 días, máximo en los 14 días. Ese es mi sabio consejo. Si ustedes quieren, lo toman. Y si no, pues, si ustedes creen que pueden gestionarse mejor, ya es cosa de ustedes, ¿no? Pero la experiencia me ha dicho que los alumnos, cuando les dicen que tienen tiempo de sobra, es como que dicen, este tiempo de sobra no hago nada y el último día me preocupo. Y eso es una mala estrategia, ¿verdad? De estudio. ¿Sí? Una buena estrategia de estudio es haga lo que tenga que hacer lo más rápido que pueda. O sea, si yo les mando el deber hoy, este fin de semana, trabajen y hagan el deber y ya salen de eso. Eso sería lo inteligente, ¿verdad? Pero ustedes tienen un conflicto interno con la pereza, con la pronosticación, ¿no? Esa palabra que ahora está de moda. Entonces, esa es su pelea, esa es su guerra. Tienen que vencer la comodidad, ¿verdad? Por lo que les va a beneficiar. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Ya. Si no hay preguntas, entonces el día de ayer estamos viendo conjuntos numéricos, o sea, ya hablamos de los conjuntos, vimos algunas cosas de los conjuntos, operaciones con conjuntos. Ahora vamos a hablar de los conjuntos numéricos. Ayer ya entramos aquí, ¿verdad? Y vimos el conjunto de los números naturales, que eran los números que nosotros utilizamos para contar. Entonces, como nosotros utilizamos los números naturales, pues acuérdense ustedes de los dedos de las manos. Entonces nosotros comenzamos con 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, etcétera. Vimos algunas de sus propiedades, por ejemplo, que se representa el conjunto de los números naturales con la n, que este conjunto es un conjunto discreto. Eso quiere decir que entre dos números naturales, o sea, dos elementos del conjunto que son números naturales, siempre hay un número finito de números, ¿no? Por ejemplo, entre el 5 y el 10, ¿verdad? Hay 5 números, ¿verdad? No hay más, no hay menos, siempre hay 5. Entre, no sé, entre el 15 y el 23 hay 8 números. Entonces, ese es un conjunto discreto, es decir, que entre sus elementos nosotros podemos definir una cantidad de números
finitos. Ya, también vimos que este conjunto tiene la propiedad de que siempre para un número natural A hay un sucesor A más 1, ¿no? Entonces siempre hay un número superior al anterior. También vimos que la suma del producto de los números naturales, ¿verdad? La suma o producto, o en este caso multiplicación de los números naturales, siempre da como resultado un número natural. Pero puede que no ocurra lo mismo con las operaciones de resta y división. Entonces, no necesariamente con la resta y división hay como resultado un número natural. Los números naturales pueden expresarse como el producto de otros números naturales, ¿verdad? Que se llaman factores o divisores, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, tenemos el número 84. El número 84 se lo puede expresar de la forma de la potencia de 2 por 3 por 7. Asumo yo que resolviendo esa ecuación da como resultado 84. Ya, entonces hasta allí quedamos ayer, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos un conjunto, el conjunto de los números naturales, ¿verdad? Del 1 hacia el infinito. Ahora vamos a ver otro conjunto, que es el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros es una ampliación del conjunto de los números naturales, y este conjunto de los números enteros salió por la necesidad de qué sucede cuando yo resto, por ejemplo, el número 3 menos 8, ¿no? ¿Cuál sería el resultado de 3 menos 8? No puede ser un número positivo, tiene que ser un número negativo, en este caso sería el menos 5, pero el menos 5 no es un elemento del conjunto de los números naturales. Por lo tanto, hay que crear otro rango de números, ¿verdad? Donde poder guardar estos elementos negativos. Y entonces se creó el conjunto de los números negativos, ¿no? Ese conjunto de los números negativos, ¿verdad? Sucede que no siempre hay números negativos, sino que si yo resto 2 menos 2, ¿verdad? El resultado es 0, ¿verdad? Entonces el 0 tampoco es un número que está considerado en el conjunto de los números naturales, porque yo comienzo a contar desde el 1, 2, ¿verdad? No comienzo a contar desde el 0. Entonces el 0 tampoco está en el conjunto de los números naturales, y entonces lo que se creó pues es un nuevo conjunto que agregue a los números negativos más el 0, y esto se lo denominó el conjunto de los números enteros, ¿no? Entonces, si yo comienzo a hacer un resumen, tengo los números naturales, ¿verdad? Que es el conjunto de las n, ¿verdad? Si a eso le agrego el elemento 0, y si también le agrego el conjunto de los números negativos, tengo el conjunto de los números enteros representados por la letra Z. Entonces, Z representa el conjunto de los números enteros que contiene todos los números negativos, más el 0, más los números positivos o naturales, ¿no? ¿Cuál es la notación para identificar ese conjunto? Pues aquí tenemos por enumeración, tenemos el conjunto Z, ¿verdad? Que contiene Todos esos números son negativos, profesor, ¿verdad? no lo escuché porque pasó el avión. Asumo que era algo sobre el avión. Todos esos números que están ahí son en Z son negativos, ¿verdad? No, no, miren ustedes acá arriba. ¿Sí? El conjunto de los números enteros Z está conformado por el conjunto de los números naturales más el 0 más el conjunto de los números negativos. Entonces, no hay solamente números negativos, sino que hay positivos, ceros y negativos. Entonces, ya, entonces tenemos aquí, la notación sería el conjunto Z es igual al conjunto, ¿verdad? Que viene desde el menos infinito, ya saben esos 3 puntitos, significa que la serie continúa. Como no hay un número límite, continúa hasta el infinito. Entonces, el conjunto viene desde el menos infinito, recorriendo todos los números negativos, incluye el 0, ¿verdad? Y luego continúa desde el 1 hacia los puntitos, indican que la serie se repite. Como no hay un número final, ¿verdad? Entonces se repite hasta el más infinito, ¿no?
Entonces el conjunto de los números naturales está conformado desde el menos infinito hacia el más infinito, incluyendo el cero. ¿Sí? Por lo tanto, no son solo los negativos, sino que también son los naturales con el número 0. Veamos, propiedades de este conjunto. El conjunto Z no tiene ni primer ni último elemento, ¿verdad? Porque son infinitos. Y cada número tiene un antecesor y un sucesor. Entonces, si yo escojo cualquier número, ese número va a tener un número superior y un número inferior. El conjunto Z es un conjunto discreto, ¿no? Ya vimos que un conjunto discreto era cuando por ejemplo, entre el -2, ¿verdad? Y entre el +2, yo tengo una cantidad finita de números entre este rango, que en este caso son 3 números, que son el -1, el 0 y el 1. Entonces, entre el -2 y el +2, ¿verdad? Yo tengo 3 números que nunca van a variar y que son discretos, es decir, que los puedo contar. Entonces, el conjunto Z es un conjunto discreto, es decir, que cuando yo fijo un rango de números, pues este rango posee un número finito de elementos. Bien, todo número A tiene su opuesto menos A, tal que A más menos A es igual a 0, ¿no? Entonces, esto es una suma algebraica. Todo número A tiene su opuesto A, tal que A más menos A es igual a 0. No, por ejemplo, si yo tengo el número que A valga 5, entonces 5 tiene su opuesto denominado menos 5, tal que 5 más menos 5 es igual a 0. ¿Sí? Esto es una suma algebraica, sino que en vez de ir directamente a la resta, en vez de decir 5 menos 5, ¿verdad? Lo correcto o lo más formal sería 5 más menos 5, tal como se ve aquí, ¿no? Entonces, A más menos A. Ya, en pocas palabras, pues todo número tiene su inverso negativo, ya, o su opuesto negativo. Al realizar las operaciones de suma, resta, multiplicación de números enteros, siempre se obtiene como resultado un número entero, ¿no? Entonces, aquí ya se incluye la resta, ¿verdad? Porque en los números naturales, si yo, por ejemplo, restaba 5 menos 10, el resultado era menos 5, y menos 5 no era natural. Por lo tanto, el resultado de esa operación de la resta no era natural. Pero aquí, si yo tengo 5 menos 10, ¿verdad? El resultado es menos 5, y menos 5 sí forma parte del conjunto de los números enteros. Por lo tanto, la resta, ¿verdad? El resultado de la resta también es un número entero, ¿no? Entonces aquí incluye la resta. Bien, entonces estos son los números enteros, ¿verdad? Ya entonces sabemos los números naturales, sabemos de los números negativos, sabemos de los números enteros, ¿no? Creo que hasta ahí, creo que no habría ninguna polémica. Ahora hablemos de los números racionales, ¿verdad? Resulta que a veces nosotros tenemos la operación de la división, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos el 3 dividido para 8, y el 3 dividido para 8 no, no tiene un dividendo, ¿verdad? Múltiplo del divisor, ¿sí? En pocas palabras, cuando yo tengo 3 dividido para 8, se crean unos números fraccionales, ¿no? Se crean unas fracciones, ¿no? Entonces, para poder indicar la operación 3 dividido para 8, podemos utilizar una fracción, ¿verdad? Que sería, en este caso, se lee como 3 octavos, ¿no? 3 octavos no es un número natural, no es un número entero, sino que vendría a ser un número fraccional, es decir, un número que tiene aproximación decimal, ¿sí? Entonces, acá veamos este enunciado. Dice, el número fraccionario A dividido para B, o también se lee A sobre B, ¿verdad? O creo que hay otros autores que dicen A para B, ¿verdad? Entonces, el número fraccionario de A dividido para B, donde A y B son números enteros, ¿verdad? Estos son números enteros, y B es diferente de 0, ¿verdad? ¿Por qué B es diferente de 0? Porque si yo estoy expresando una división, ustedes saben que la división para 0 no existe, ¿verdad? Por lo tanto, aquí nos agregan una condición de que B tiene que ser diferente de 0 porque no hay división para 0, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, B tiene que ser diferente de 0. Entonces, A recibe el nombre de numerador y B recibe el nombre de denominador, ¿no?
Entonces, A, ¿verdad? El numerador, B, el denominador, ¿no? Entonces, estos tienen nombre según su posición que ocupan dentro de la fracción, dentro del número fraccionario. Ya. Al conjunto formado por los números enteros y fraccionarios se lo llama el conjunto de los números racionales. Y el conjunto de los números racionales se lo representa con la letra Q. ¿Sí? Entonces, resumiendo, tenemos los números naturales del 1 hacia el infinito, ¿verdad? Tenemos los números negativos del menos 1 hacia el menos infinito, y si a eso le agregamos un 0 y lo agrupamos, tenemos el conjunto de los números enteros que va desde el menos infinito hacia el más infinito. Si a este conjunto de los números enteros le agregamos el conjunto de los números fraccionarios, entonces la unión de estos dos conjuntos me genera el conjunto de los números racionales identificados por la letra Q. ¿Sí? Entonces, los números racionales ya vemos que es un conjunto más grande que contiene a los anteriores. Bien, los números racionales son aquellos que se pueden escribir como cociente de dos números enteros. La única condición es que el denominador sea distinto de 0, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos expresar diferentes formas de expresar los números racionales. Aquí, por ejemplo, tenemos 1 sobre 4, ¿verdad? O 1 para 4, o 1 dividido para 4. Aquí, esta primera fracción, déjenme subir esto un poquito. Déjenme usar el anotador que es un poquito más chévere para estas cosas. Ya, aquí tenemos 1 para 4, ¿verdad? O 1 dividido para 4, o 1 sobre 4, ¿verdad? Entonces, este es un número fraccionario. Este mismo número, ¿verdad? Este mismo número lo podemos representar como 2 para 4, perdón, 2 para 8, ¿verdad? 2 sobre 8, o 2 dividido para 8. Ahora, esto de aquí se lee 1/4, ¿verdad? Y el segundo se lee 2/8. Entonces, 1/4, 2/8. Entonces, pero realmente se trata del mismo número. Si ustedes cogen una calculadora, ¿verdad? Y ustedes realizan la Sí, operación, profesor, sale el mismo resultado. del Ya mismo número. dividí. Ajá. Entonces, Sale el mismo. lo que quiere decir es que podemos representar al número, ¿verdad? De esta manera o de esta manera, y va a ser el mismo número. Pero también podemos representar este número fraccionario con decimales, ¿no? Entonces podemos representarlo como 0.25. Entonces, 1/4 es igual a 2/8, que es igual a 0.25, y las tres maneras de expresarlos estarían correctas porque el valor del número no cambia. ¿Sí? Entonces, estos serían los números racionales, ¿verdad? Que incluyen los números fraccionarios. En este caso estamos viendo directamente los números fraccionarios. Por acá tenemos otro número fraccionario, serían 3 medios, ¿verdad? Si ustedes realizan eso en la computadora, perdón, en la calculadora, el resultado es 1.5, ¿verdad? Entonces yo puedo expresarlo como 3 medios, o 3 sobre 2, o 3 para 2, o 3 dividido para 2, o también puedo representarlo como 1.5, ¿verdad? También lo puedo representar, ¿verdad? Como 15 décimos, ¿verdad? Este número fraccionario 15 décimos es lo mismo que los anteriores porque da el mismo resultado. Y también lo puedo expresar de la forma 1 por 1 medio, ¿sí? 1 por 1 medio, entonces de esta forma también daría lo mismo. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es lo mismo, ¿no? Entonces, el número fraccionario lo puedo representar de todas esas maneras. Ya, por acá también tengo, déjenme ver si subo la pantalla. Por acá también tengo un ejemplo de números fraccionarios. Ya, por acá tengo el número fraccionario negativo, ¿verdad? 20 décimos, ¿verdad? 20 décimos, también, el número negativo 20 décimos, también lo puedo representar como menos 20 sobre 10, o menos 20 para 10, o menos 20 dividido para 10.
Entonces, noten ustedes que aquí el signo se movió, ¿verdad? Del centro de la fracción a uno de los denominadores. Entonces, es válido. Y también esto de aquí, ¿verdad? Puede ser representado como menos 2. ¿Sí? O sea, da un número entero negativo. ¿Sí? Entonces, y todo esto, todo este número es el mismo, ¿no? Entonces, incluso los números enteros los puedo representar como fracción si es que fuese el caso. Por acá tengo el número fraccionario de 1/3. 1/3 también lo puedo representar como 3/9, ¿verdad? Y es el mismo número. Y aquí hay que notar que si yo hago esta división, ¿verdad? El resultado es 0.33333 y allí los puntitos indican que eso va hacia el infinito. Es Siguen decir, más 3, profesor. sí, esto de aquí Sí. quiere decir que este número fraccionario yo lo puedo expresar como fracción, es decir, 1/3 o 3/9, pero también lo puedo expresar como un número con decimales. Sin embargo, aquí hay que notar que cuando lo expreso con decimales, ya el número no es exacto, sino que es aproximado, porque estos decimales van hacia el infinito. ¿Sí? Estos decimales aquí van hacia el infinito. O sea, entonces el 3, 3, 3, ahí tiene los 3 puntitos. Esos 3 puntitos indican que la periodicidad se repite. Entonces el 3, 3, 3 va hacia el infinito, ¿no? Este tipo de números también se los puede representar de manera corta como el 0.3, ¿verdad? Pero, de estas dos maneras ya no son exactos, ya son aproximados, ¿no? Entonces ya no es una representación exacta del número, sino que es aproximado. Por eso este tipo de números es mejor representarlos, ¿verdad? De manera fraccionaria y no con números decimales, porque ya se pierde la aproximación. Entonces, eso es algo más que podemos saber de los números, en este caso, racionales. Bien, existen números, por ejemplo, tenemos este número aquí, que es el 0.25, que es el 1.5 y que tenemos el 0.3. Estas son expresiones decimales, como ya las hemos visto. Algunas de estas expresiones dicen que presentan un número finito de cifras, como tenemos en este caso y en este caso, ¿verdad? Es un número finito de cifras. Mientras otras tienen un desarrollo decimal periódico. Aquí, ¿cuál es el número? En este número aquí, ¿cuál es el número que se repite hacia el infinito? El 3. El 3. El Entonces, 3. el 3 es el número que se repite de manera periódica, ¿no? Entonces, este sería el decimal periódico al cual se refiere aquí. Ya. Propiedades de este conjunto dice que entre dos números racionales existen infinitos racionales, ¿sí? Entonces aquí ya no se cumple, ¿verdad? Lo que teníamos acá en los anteriores conjuntos, ¿verdad? Donde decían que eran conjuntos discretos, ¿no? Aquí entre dos elementos había un número finito de elementos, pero en el conjunto de los números racionales, ¿verdad? Existen infinitos números racionales, o sea, siempre hay uno más, ¿no? No sé si, creo que en algún momento vimos que partimos una recta en la mitad, y luego en la mitad, y luego en la mitad, y luego en la mitad, y podemos seguir partiendo los puntos infinitamente. Entonces, ese es el concepto que estamos aplicando aquí, de que hay infinitos números racionales, porque siempre podemos encontrar un número que se encuentre entre dos números, porque las fracciones son infinitas, ¿no? Por eso se dice que Q es un conjunto denso. Un conjunto denso es un conjunto que tiene muchos elementos. Como consecuencia de esto, no se puede hablar de números racionales consecutivos, ¿no? Entonces aquí ya no aplica el concepto de que para un número racional le existe un número racional siguiente, porque no hay un número racional siguiente, porque entre el número racional 1 y el número racional siguiente, ¿verdad? Hay una infinita cantidad de números, entonces no podemos decir que hay un número consecutivo.
Bien, Q no tiene ni primer ni último elemento. Esto también pasaba con los números enteros, ¿verdad? Entonces aquí también Q no tiene ni un número primero ni un número último. Ya, ahora hablemos de los números irracionales. Estos son los números que se parecen a ustedes que no entienden, ¿sí? ¿No? O sea, son necios. Ya. Bueno, entonces, estos números irracionales se caracterizan porque tienen infinitas cifras decimales que no son periódicas, ¿sí? En el ejercicio anterior vimos que existían cifras periódicas. En este caso, las cifras no son periódicas. Estos se llaman números irracionales ya que no se pueden expresar nunca como un cociente o como razón entre dos números enteros, ¿no? Los anteriores, ¿verdad? Que tenían fracciones periódicas infinitas, podían expresarse como una fracción y de esa manera era un poco más exacto utilizar el número. En cambio, con los irracionales ocurre todo lo contrario. Con los irracionales ocurre que no se pueden expresar como fracción, ¿no? Porque los decimales no son periódicos, entonces cambian constantemente, entonces no hay una fracción que represente a estos números irracionales. ¿Cuáles son los números irracionales? Los números irracionales son, por ejemplo, la raíz de un índice par de números naturales que no dan como resultado un número natural, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo saco la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 2 no da como resultado un número natural, da como resultado un número, en este caso ya sabemos que es irracional. La raíz cuadrada de 3 tampoco da un número racional, ¿verdad? La raíz, esta sería la raíz a la cuarta de 8, ¿no? No estoy seguro si le... No, no es cúbica, cúbica es cuando es 3. La raíz a la potencia de 4 de 8, ¿verdad? Tampoco da como resultado un número natural, ¿no? Entonces, estas raíces de aquí dan números con fracciones decimales que no son periódicas y por lo tanto entran parte del conjunto de los números irracionales. Ya, las raíces de índice impar de números enteros que no dan como resultado un número entero, por ejemplo, la raíz cúbica de 3, o la raíz quinta de menos 5, o la raíz séptima de 13, no dan como resultado un número entero, ¿verdad? Por lo tanto, dan como resultado un número irracional, ¿no? Es decir, no podemos expresarlo como una fracción. También tenemos ciertos números especiales que en matemáticas, como por ejemplo el pi, que es el 3.1426, no sé cuánto, 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 y ahí puede seguir hacia el infinito, ¿verdad? Entonces no es periódico, por lo tanto utilizamos una constante para representarlo, que tiene la mayoría de los decimales, pero no tiene todos los decimales, ¿no? En la calculadora lo tenemos por aproximación. Y este número importante pi se utiliza para calcular la longitud de una circunferencia, ¿no? También tenemos el número natural e, ¿verdad? Que es un número que representa la base de logaritmos naturales. También es una constante que tiene, aquí no me lo sé, tiene un sinnúmero de decimales, ¿verdad? Que no son periódicos. Es decir, no lo podemos representar como una fracción. Ya, entonces, estos son los irracionales, ¿verdad? O sea, como que son difíciles de razonar con ellos. ¿Preguntas hasta allí? ¿No hay preguntas? Ya. Tengo como un pelito de perro. Bien, para su suerte, nosotros estamos conociendo aquí porque estamos viendo los conjuntos numéricos, pero no creo que nos enfoquemos mucho en estos números naturales, en estos números irracionales, aunque sí hay unos ejercicios de esto de aquí. Ya, entonces, como nadie me detiene, yo continúo y ahora vamos a ver que al conjunto de los números irracionales se lo designa con la letra I de irracional, ¿no? Ahora vamos a hablar de otro conjunto que es el conjunto de los números reales, ¿sí? Al conjunto formado por los números racionales y los irracionales
se lo denomina el conjunto de los números reales y se lo designa con la letra R. ¿Sí? Entonces aquí, antes de avanzar a la parte que sí vamos a entender, tenemos que dice aquí, R es igual a el conjunto de los números racionales unidos con el conjunto de los números irracionales, ¿no? Donde el símbolo U indica la operación de unión entre estos conjuntos que ustedes ya saben, ¿no? Entonces, resumiendo, tenemos los números naturales que van desde el 1 hasta el infinito, más el 0, más los números negativos que van desde el menos 1 hacia el menos infinito, conforman el conjunto de los números enteros representados por la letra Z. Si a estos números enteros le agregamos los números fraccionarios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos el conjunto de los números racionales representados por la letra Q. Si al conjunto de los números racionales le agregamos el conjunto de los números irracionales, representado por la letra I, tenemos el conjunto de los números reales representados por la letra R. Y esta R es el conjunto de los números reales, que es más o menos el dominio de números en la cual nosotros vamos a trabajar en la mayoría de los casos en matemáticas. Si utilizamos el diagrama de Venn para entender estos conjuntos y la relación que tienen entre ellos, entonces aquí tenemos los números naturales, ¿verdad? Por acá tenemos los números enteros, por acá tenemos los números racionales y por acá tenemos los números irracionales, y la unión de todo esto da como resultado el conjunto de los números reales, que vendría a ser una especie de conjunto universal de los números, ¿no? Solamente que aquí está representado por la letra R. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? R viene siendo como el conjunto universal, ¿no? Abarca todo. Sí, abarca todos los números que se utilizan en la mayoría de las operaciones matemáticas, porque todavía hay un grupo de números especiales que no está metido allí. Pero los números reales abarca todo lo que matemáticamente se puede hacer. ¿Sí? Ya, veamos la representación gráfica de los números reales. Los números reales se pueden representar gráficamente sobre una recta que se conoce con el nombre de recta real o recta numérica, ¿no? Es algo así como una regla con números negativos. Se fija un punto de origen que representa el 0, igual que el plano cartesiano que vimos ayer, entonces hay un 0. Déjenme ver si utilizo las flechitas, nos ayuda a ver mejor. Entonces aquí ustedes ven que hay un punto de origen que es el 0, esta es una recta numérica, ¿verdad? Es como una regla, ¿verdad? Que avanza hacia la derecha, hacia el positivo infinito, y avanza hacia la izquierda, hacia el negativo infinito, ¿no? Entonces esto se conoce como recta numérica o recta real. Recta real porque representa todos los números reales, ¿no? O recta numérica porque ahí están todos los números. Tiene en el centro, pues tiene su punto 0, que es el punto de origen, ¿verdad? Los números reales positivos quedan representados hacia la derecha del 0, es decir, de aquí para acá, ¿verdad? Van hacia todos los positivos, ¿verdad? Y desde el punto de origen hacia la izquierda van representados todos los negativos. Entonces, tal como está aquí. A cada número real le corresponde un único punto de la recta, ¿verdad? Es decir que, por ejemplo, hablemos de este número 3, entonces a este punto, número 3, le corresponde un único punto de la recta que representa un único número real, ¿no? Entonces, por cada punto de la recta representa un número real. Por eso se dice que hay una correspondencia biunívoca, ¿no? Una correspondencia biunívoca es cuando a un elemento de un conjunto le corresponde a un único elemento del otro conjunto, ¿no? Entonces, entre los puntos de la recta y los números reales se corresponden uno a uno un punto, ¿verdad? De la recta con un número real, ¿no? Entonces, es único, no hay un punto, no le corresponde a dos números reales, y un número real no tiene dos puntos en la recta, ¿no? Entonces, es único. Ya. Hasta ahí, jóvenes. ¿Alguna pregunta?
No, profe. Ya, entonces, nos tocaría ver el valor absoluto de un número real, pero creo que ya estamos sobre el tiempo. Entonces, yo creo que es un buen lugar para parar. Nos vamos a quedar hasta allí. Sí hay un deber de estos, la semana que tengamos clase, allí les pongo el deber de esto. También son ejercicios. Así mismo, la misma metodología, háganlos individual, luego se unen en grupo, los comparan y ahí ven qué han hecho mal y qué han hecho bien. La persona que creo que me estaba resolviendo los ejercicios de matemáticas, no sé si tenga actuación en clase, si no, póngase ahorita la actuación en clase antes de irnos. Y los que no han puesto sus dos apellidos y sus dos nombres, pónganlo ahorita y no se olviden de marcar el aula virtual, su asistencia. Nos vamos a quedar hasta allí, jóvenes. Ya, yo no sé ni en qué día vivo, porque se supone que es sábado. La verdad que a mí no me gusta trabajar los sábados, pero no parece sábado. Sí. Bueno, nos quedamos hasta allí, jóvenes. De mi parte, muchas gracias por su atención. Si ustedes gustan, ya pueden desconectarse. Yo me voy a quedar aquí. Esperando su asistencia. Buenos días, feliz fin de semana. Ok, profesor. Muchas gracias, profesor. Listo, jóvenes. Muy buena. Buen día. Buenos días, jóvenes. Buen día. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Ya, copié su asistencia, procedo a desconectarme. Me desconecto. Buenos días.